pesar de que tú no sepas, no pienses en entenderlo todo. Arranca, diga a su vecino, arranca. Usted lo que sabe es que el carro lo va a llevar para allá caminando a su casa. Porque la gente quiere entender. Usted se compró un carro y usted no entiende todo el sistema del carro. Pero usted anda en él porque usted sabe que lo va a llevar. Pero la industria te va a llevar a cancelar deuda y a tener libertad. Hay más de 125 millones en 190 países, 75 millones de personas en el mundo. Que dicen los expertos como Donald Trump, Robert Kiyosaki, Paulsen Pilsen, el profesor Charles que estudió en Harvard, te dicen ya, expertos, que ya la industria funciona. Además, le hacen una entrevista al profesor Charles King de Harvard. Para tú entrar a Harvard tienes que tener dos cosas bien marcadas: alto coeficiente intelectual y recursos para pagar la matrícula. Charles King se graduó de Harvard, pero ¿qué enseñaba Charles King? Lo que yo estudié, administración de empresas. Y los alumnos le decían, profesor, ya esa carrera está obsoleta. Y el profesor le decía, ¿cómo así que obsoleta si yo soy el profesor? Usted no me va a enseñar a mí si usted es el alumno y yo soy el profesor. Así está trabajando mucha gente hoy día. ¿Qué tú me vas a enseñar si yo soy ingeniero? Yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy doctor. Tú eres contable, tú me vas a enseñar a mí. Los alumnos le dijeron, profesor, usted siempre nos ha dicho a nosotros que investiguemos. ¿Por qué usted no investiga? Y diga conmigo, ¡ay! El hombre investigó y fue tanta la investigación que sacó un libro. Dice, The New Professional, los nuevos profesionales. Dice ahí, doctores, abogados, ingenieros, corredores de bolsa, deportistas profesionales están buscando la nueva alternativa del siglo XXI. Desarrollar tu propia red de distribución masiva o montar tu ingreso residual. Dice, es el modelo de empresa más poderoso y atractivo en la nueva economía. Porque mucha gente no entiende esta economía del siglo XXI, que tampoco la estudia. No, la semana pasada estaba el doctor Emilio Nevares, el mentor de mentores, el líder que arrancó este proyecto. Algunos de aquí no van a saber quién es el doctor Nevares y algunos saben quién es el doctor Nevares. Para que tengan una idea, el doctor Nevares, por medio de regalías, se gana diariamente $30,000 diarios. Diga conmigo, ¡ay! Y difícilmente una persona que se gana $30,000 diarios, usted le puede chocar la mano. Le puede trazar la mano y se puede tomar un café con él. La semana pasada estaba tomando un cafecito con él, desayunando, hablamos, desayunamos, almorzamos, compartió con todos los líderes, lo llevamos en el carro. Es tanta la abundancia que tiene que se nada, voy para Chiriquí porque me hablaron de una cosa por allá que se llama Boquete, un lugar que se llama Valle Escondido. Voy a decir que compro una casita por aquí porque tengo tanta plata y si no la uso le sale mojo. ¿Y por qué se va a comprar una casa en Valle Escondido? Porque es un lugar súper exclusivo para él descansar. En vez de, como está por toda Sudamérica haciendo gira, en vez de irse a Atlanta a su casa, se queda en Panamá y aprovecha con líderes de Panamá y nos ayuda. Un multimillonario. Eso es lo que decía Pedro Rosa. Difícilmente hoy día la gente que gana ese nivel de dinero, tú no le puedes estrechar la mano. ¿Cómo estás, señor Nevares? Bien. Relax, sencillo. Algunos de los que lo han conocido. Venía hablando con Pedro Hernández y con él que veníamos en el carro. Casi tenemos la definición de una persona humilde y pensamos que el humilde es que está todo arrepiento con los zapatos rotos. Es una Nevares súper humilde, accesible. Pedro ha compartido con él en Puerto Rico, ha ido a su casa personal y cómo nos atiende, nos sirve. Usted cree que una persona, a veces en Panamá, la gente nada más que se gana $1,000 mensuales y no quieren ni pisar el piso. Y uno se gana 30,000 por día. Diga conmigo, potencial. Ese potencial es lo que estamos hablando aquí con la industria. Lo que dice Paulsen Pilsen. Paulsen Pilsen es un judío norteamericano, rabino, y él dice que la tendencia del siglo XXI está en todo lo que tenga que ver con verse bien, sentirse bien, estar saludable, es una tendencia. ¿Cómo te das cuenta tú de esa tendencia? Ve a tu casa ahora, pones ahí TV Shopping o TV Offer y el 90% de los productos que salen ahí son dirigidos a qué? Bienestar y salud. Pero como tú no estudias, y diga, si no, tú no estudias. Dígale, tú no estudias. No te informas lo que está pasando en el mundo. Hoy hasta las leches esas que venden para los bebés, les meten de que productos para elevarle la defensa, que las enzimas digestivas, ¿cierto? ¿No lo han visto? La similar, todo, que es una tendencia. Entonces, como uno no sabe, nos decía el doctor Nevares, mucha gente hoy día en el siglo XXI quiere jugar tenis con palo de golf.
Y Emilio Nevarre cuando me dio eso hasta que me cayó y como mi cerebro está limpiecito, lo procesé ey, verdad, la gente quiere jugar tenis con palo de golf. El palo de golf del siglo XX. Día conmigo, cambia tu raqueta. Entonces es difícil. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta de eso? Mira tu cuenta bancaria, que tú has querido. No es que tú no trabajes, tú eres un fajón, tú eres una persona que trabaja, pero los resultados no salen. ¿Alguien le ha pasado a alguien que sea honesto? Alguien que sea honesto en su corazón, en su alma, que tú le dabas y le dabas y le das y no ves los resultados que tú quieres. Uno, no vaya atrás, ¿qué más? Dos, lo felicito por su honestidad. Porque hasta eso, cuando la gente no reconoce, le va a ser difícil hacer esto porque no está reconociendo que está jugando tenis con palo de golf. Diga conmigo, suelta el palo. La compañía que nos respalda es una compañía poderosa. Ya muchos de ustedes aquí han ido, la doctora Noel, la doctora Mayra. ¿Quién más ha ido allá? A la compañía, a Estados Unidos. Samuel fue la pasada. ¿Tú fuiste Samuel la pasada para cosas? ¿Tú fuiste para la convención? No, a Miami. ¿Quién más ha ido allá? ¿Quién más ha ido? Nosotros fuimos, en esto ya estábamos por allá. Nos estamos expandiendo, estamos abriendo oficinas por todo, en más de 100 países, una cosa poderosa. ¿Y qué es lo que me gustó? Bueno, la compañía como tal, el edificio como tal no hace nada. El edificio no piensa, lo que piensa son estos dos. David y Bianca Lizo. 30 años de experiencia agarrando compañías en la quiebra y llevándolas a ser compañías ricas y millonarias y multimillonarias. Ejemplo para que lo entendamos sencillo. ¿Cómo se llama usted? Teresa. Vino David y su mitad tesoro y dice rica. 5 años millonaria. Socorro. Vino David y su mitad atendió y tu empresa la puso a ser millonaria. Zaida. Vino Zaida y la asesoraron millonaria. Doctora Sol. Vino David y su mitad asesoró multimillonaria. Acá caballero. Camargo, Armando. Vino David y me lo asesoró multimillonario. Usted acá, billonario, trillonario. Te hago una pregunta. Ellos pagaron por los servicios de ellos y ellos asesoraron a muchas compañías en 30 años. Y todo el que tocaba era como el toque de Midas, se volvía oro. A todo lo que asesoraba se multiplicaba. ¿Quiénes saben más? ¿La doctora Sol que la asesoraron o los asesores? Los asesores. Eso fue lo que a mí me dio confianza. Si todos ustedes tuvieron éxito y me meto con ellos mejor, porque lo que saben son ellos. Ustedes nada más se fueron, los asesoraron y ustedes siguieron los pasos que yo les dije. En esos 30 años se hicieron multimillonarios y se jubilaron. ¿Qué pasó? El hombre encontró un descubrimiento que estaba inconcluso, el descubrimiento del factor de transferencia. El factor de transferencia hoy día es una revolución a nivel mundial que no es nada nuevo. El factor de transferencia lo tienen las mujeres y todos los mamíferos. Cuando usted, su mamá le dio leche la primera vez, le dio su calostro, se le llama calostro, leche de pecho. Usted toma ahí los factores de transferencia. Me explican los doctores que han estudiado a profundidad. Es sencillo, el factor de transferencia es algo que Dios inventó, eso no lo inventó un científico, es algo de la naturaleza. Y como Dios sabía que cuando uno nace, uno viene con la computadora vacía. El disco duro viene vacío, entonces a uno lo llena con esa información. Es la información de tu mamá. Ella pasó de su niñez, también ella tomó su calostro por medio de su mamá. Y toda esa información ella la recopiló en su sistema inmune y te la transmitió. Para que cuando tú salgas a este mundo que está lleno de virus y bacterias, tú tengas defensa y no te puedas enfermar fácilmente, porque te puedes enfermar, pero para que no te enfermes fácilmente. Ahora, ¿qué pasó? Ellos compraron la patente, invirtieron 40 millones de dólares en la patente de factor de transferencia y 60 millones para montar el laboratorio. De verdad, invirtieron 100 millones para que cualquier persona, diga conmigo, cualquiera se beneficie y haga fortuna. Y yo soy una de esas cualquiera persona. Y me estoy beneficiando y haciendo fortuna. Ahora, el calostro lo inventaron desde Génesis 1:26. Mucha gente todavía no procesa eso. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios sabía que en este tiempo íbamos a tomar calostro? ¿O él lo hizo así como fue? Claro que sabía. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar también la tendencia. Steve Jobs, uno de los mejores CEO, estudió en Harvard. Tú sabes que hay una persona que estudia en Harvard para que trabaje para ti. No digo para porque soy muy sofisticado. Para ti. Este hombre estudió en Harvard y él trabaja para mí, para Pedro.
¿Quién más quiere que una persona que estudió en Harvard trabaje para uno? Él trabaja para mí y yo me estoy beneficiando de todo lo que ellos hacen. ¿Tú te imaginas eso? En Panamá yo nunca he visto a nadie que haya invertido 100 millones de dólares en su bolsillo para ayudar a la gente. ¿En Venezuela? Aquí, este es uno de los pocos a nivel mundial. Y yo dije, me uno a la compañía. Success From Home, Nexera, Inc500, DDC News, ya nos avalan. Pero una revista por aquí es Success From Home, porque a veces la gente, como no entiende, la gente no sabe que ya esto existe. La Success From Home es una revista que da fe de que nosotros somos una compañía legítima, una revista norteamericana. ¿Y qué hace esta revista? Evalúa las compañías, uno, que tengan un producto único en su clase, dos, que estén en el medio de redes de distribución masiva, tres, que lo puedas hacer desde tu casa, Success From Home, cuatro, que sea una compañía real. Esta compañía nos evaluó a nosotros en el 2006 como una compañía certificada en lo que muchas personas hoy día podían llevar un mejor pan a su casa, desde su casa. Es más, esa es la nueva modalidad en Estados Unidos. Muchas personas están trabajando desde su casa. Lo que pasa es que como uno no viaja a Estados Unidos, uno no sabe. Yo tengo un montón de socios que tienen amistades que trabajan desde su casa. En Panamá ya hay gente que trabaja con el sistema americano desde su casa. Y ese es más sabroso. Tú te levantas y produces en tu casa. Y bueno, si la Success From Home lo dice, Nexera nos avala que estamos en el top 10, en las 10 mejores a nivel mundial. La Inc500 es una revista financiera que se dedica a evaluar la compañía en sus 5 primeros años. Y en los 5 primeros años quedamos en la posición número 15. De 20.000 eliminan 19.500 y quedan las mejores 500. De las mejores 500 quedan el número 15, eso es algo fuera de serie. Y de la 1 a la 14 ninguna compañía se dedicaba a lo que hacemos nosotros. Redes de distribución masiva y enfocado en productos de bienestar y salud. Y yo digo, bueno, vendríamos siendo prácticamente los números 1 en la industria. Es ahí donde estamos en más de 100 países. La tecnología de bienestar y salud viene evolucionando desde la década de 70.